Buenas noches para todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Diego Ramírez Benítez y el día de hoy vamos a estar empezando otra vez a dar un curso básico de base de datos. Vamos a estar haciendo la introducción a lo que es el campo de base de datos. Vamos a saber qué es una base de datos. Vamos a ir sabiendo también los conceptos, la sintaxis y lo que sería el lenguaje en sí, ¿verdad? La manipulación de datos. Vamos a ir trabajando también con lo que es creación de una base de datos. Vamos a trabajar también creando una base de datos con distintas tablas. Y para terminar, vamos a hacer todos los esquemas de vistas, funciones, triggers, que eventualmente va a servir como base fundamental para lo que es la creación y el mantenimiento, así como el soporte de base de datos. Bueno, inicialmente vamos a hablar de base de datos. ¿Qué es una base de datos? La base de datos es una interpretación, es un almacenamiento de datos, una recopilación, es una estructura que recopila datos y almacena datos de manera sustentable, de manera sostenible y por sobre todas las cosas de manera encriptada. ¿Qué quiere decir encriptada? Que su almacenamiento, el acceso a sus datos puede que sea bastante compleja y al mismo tiempo tenga sus correspondientes contraseñas de acceso para entrar a los diferentes modos de protagonismo, ¿verdad? Bueno, Bueno, una base de datos puede ser de manera relacional o de manera no relacional. Las bases de datos más conocidas que son relacionales son como por ejemplo MySQL, PostgreSQL, SQL Server, Oracle y demás, ¿verdad? Los que no son relacionales como son como por ejemplo MongoDB, NoSQL y otras herramientas, ¿verdad? Otras estructuras de base de datos no relacionales, ¿verdad? Lo que vamos a nosotros trabajar el día de hoy son a lo que serían bases de datos relacionales. Vamos a ir conociendo toda la estructura que cuenta una base de datos, todos sus componentes, todas sus funciones y por sobre todas las cosas, todos sus beneficios que conlleva para una empresa u otro tipo de desarrollo informático, ¿verdad? En este caso nosotros vamos a enfocarnos lo que serían las funciones que van a ir cumpliendo una base de datos. Perdón. La base de datos en sí cuenta con diferentes selecciones de opciones, de funciones, el cual nos permite a todos nosotros poder interpretar y poder asimilar la estructura que cuenta dicha base de datos. Los datos que en sí son cargados dentro de la misma son protegidos por una estructura que conlleva el cifrado y por sobre todas las cosas la sobreprotección de su estructura. Inicialmente, la base de datos, en este caso, vamos a trabajar con PostgreSQL. Inicialmente, PostgreSQL trabajaba con encriptación MD5. Hoy en día, con las actualizaciones, las últimas versiones de PostgreSQL trabajan con la encriptación SHA-256, que es una encriptación bastante fuerte y que, como su nombre lo dice, que su encriptación contiene, para descifrar su encriptación,
puede llevar muchísimo tiempo, ya que cuenta con una encriptación de 256 caracteres hexadecimales, incluyendo números, letras, símbolos. Entonces, volviendo a lo que es la estructura principal de la base de datos, cuenta con los siguientes comandos, ¿verdad? La manipulación de datos sería la siguiente, cuenta con lo que es select, cuenta con lo que sería insert, cuenta lo que es el update, el delete y lo que sería el merge. Cada uno de estos vamos a ir hablando con el paso de estas clases. También cuenta con definición de datos, cuenta con las siguientes estructuras, los siguientes lenguajes, como sería el create, el alter, el drop, el rename, el truncate, son lo que sería la definición de datos, y el control de transacciones, que sería lo que sería el commit, el rollback o el save point. Cada uno de estos vamos a ir hablando más adelante. Vamos a ir conociendo para qué sirven y para qué se utilizan. También vamos a estar hablando de lo que es el control de acceso a los datos, que sería el GRAM o el revoke. Bueno, nosotros vamos a trabajar un poquitito lo que es la base de datos. Vamos a ir conociendo. Este sería una estructura de ejemplo de lo que sería la base de datos de una empresa, más o menos lo que llevaría desde la parte de administración y la parte de recursos humanos, ¿verdad? Nosotros tenemos por un lado lo que es la parte de cuentas. Acá nos van indicando cuántas tablas cuenta esta base de datos y asimismo sus relacionamientos con las diferentes tablas. ¿Para qué esto es importante? ¿Para qué este diagrama es importante? Nos sirve a nosotros especialmente para poder conocer y poder saber cómo administrar todo lo que sería la base de datos. Ahí no sé si quieren hablar, levantaron la mano. Sí, Diego. Vamos a ver buenas prácticas para armar esto desde cero. O sea, cómo armar desde tener las necesidades ahí y bajarlo a algo como esto. ¿Se me escuchó? Claro, sí, ahí te escuché. Sí, claro que sí se puede. Claro que sí se puede. No sé si querés que vuelva a empezar o cómo sería tu idea. No, no, de cómo hacer todo ese proceso de, bueno, una vez con las necesidades hechas, pasar a eso, o sea, qué buenas prácticas se utilizan para pasar a esto. Ah, claro, 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 claro que sí, claro que sí. Eh, Como les decía, la idea principal para poder crear una base de datos es inicialmente saber la necesidad que cuenta uno para poder a simple vista plasmar una idea de cómo hacer una base de datos. Por decir, si sería una base de datos para una empresa de venta de artículos y servicios, como por decir, puede ser un súper o un mini súper o un copetín. Entonces, a partir de ahí, nosotros tenemos la necesidad de tener una base de cómo empezar
a desarrollar una base de datos. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros si tenemos una idea, tenemos una necesidad de tener en cuenta que necesitamos hacer una base de datos para un súper o un autoservice, para ser un poquito más pequeño, necesitamos conocer primero desde dónde empezamos. Nosotros tenemos que tenerla en cuenta cómo empezamos qué datos vamos a empezar a guardar dentro de nuestra base de datos, qué datos vamos a requerir, qué datos vamos a necesitar para poder ir plasmando dentro de una base de datos y a partir de ahí poder nosotros gestionar y almacenar y preparar lo que sería un diagrama, lo que sería este sería más o menos el ejemplo del diagrama, el cual nos va a indicar cómo estaría funcionando y cómo sería la estructura de nuestra base de datos. ¿Qué quiere decir eso? Dependiendo de la necesidad que nosotros tengamos, de qué tipo de dificultad estamos teniendo y qué tipo de soluciones queremos dar. Puede ser también una base de datos para un proyecto de tesis que maneje robótica, una base de datos que maneje información de GPS. Muchísimos tipos de bases de datos podemos ir analizando y preparando de acuerdo a la necesidad dicha, ¿verdad? En este caso, como le estaba explicando, este es una base de datos donde se manejaría lo que es la parte administración, lo que entra, lo que sería la parte de personas, la parte de localidades, ciudades, entra lo que sería la parte de ventas. Después entra lo que es la parte de recursos humanos también, todo lo que conlleva dentro de una empresa, en este caso una empresa formada, donde acá lo que serían están la parte de cuentas, tipo de cuentas, también lo que entra también la parte de contabilidad, que es un poquito más complejo también. Pasando todo eso, lo que sería la parte de la administración, contabilidad y por sobre todas las cosas recursos humanos. Teniendo toda esa idea, nosotros empezamos a plasmar un diagrama de flujos, se le llama este, el cual nos conlleva a nosotros poder identificar, analizar y poder obtener los datos a partir de esta estructura. Como por ejemplo, si tenemos acá lo que es el tipo de cuenta, este va asociado con cuentas, esta cuenta va asociada a mayor, va asociada a personas, va asociada a detalle. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros queremos obtener, por decir, necesitamos un diario de detalle, nosotros necesitamos también información de esta columna, también necesitamos información de esta columna. ¿Para qué nosotros separamos en diferentes cuadros y no ponemos en uno solo, por ejemplo, nuestra idea? Porque la base de datos relacional nos indica que para mayor control y para mayor flexibilidad en cuanto a la estructuración de una base de datos, obligatoriamente uno tiene que separar lo que son los datos fijos de los que son de los datos maleables y dinámicos. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros tenemos unas tablas que, por ejemplo, estos son tablas que manejarían datos únicos que no van a estar variando cada cierto tiempo ni nada, sino que automáticamente estos datos se quedan ahí plasmados y ofrecen una alimentación a las otras tablas que sí son maleables, que pueden editarse, que pueden borrarse, que pueden actualizarse y asimismo también que puedan ser insertadas, porque son datos que con el paso del tiempo se van yendo cargando, se van aumentando en cuanto a tamaño, en cuanto a datos, van creciendo. Entonces, estos datos siempre son más dinámicos y otros datos son más estáticos. Entonces, para una buena estructuración de una base de datos, es obligatoriamente
conveniente hacer una separación de los en cuadros en tablas separadas y administrar mejor las uniones correspondientes. Entonces, bajando un poquito, ya teniendo una idea, armando más o menos una idea de lo que nosotros queremos hacer, de qué tipo de base de datos queremos hacer, plasmamos nuestra idea, como por ejemplo, necesitamos hacer una base de datos de un super que estamos hablando, necesitamos obligatoriamente tener una tabla que maneje los productos, los artículos o servicios que es una tabla prácticamente estable, estático, que no varía mucho, entonces mantenemos en una tabla aparte. Asimismo, también necesitamos una tabla que nos guarde la información de los clientes. También necesitamos una tabla que nos maneje la información de nuestras ventas, de nuestras compras, de nuestro inventario. Sea, y así nosotros vamos armando nuestras tablas de acuerdo a cómo vamos viendo la necesidad. Por decir, podemos inclusive hacer dos tablas para artículos, como por ejemplo una cabecera y un detalle otra vez, la misma cosa en ventas, un detalle, y vamos perfeccionando nuestra base de datos para que nosotros podamos analizar mejor sus datos contenidos y así mismo poder ingresar y poder trabajar de mayor flexibilidad a esos datos. Bueno, una sentencia, o cambiando porque vamos a hablar ahora de lo que es las sentencias básicas de lo que serían las consultas de nuestras bases de datos, lo que serían, vamos a hablar ahora de lo que es el select. El select es así como su nombre lo dice, seleccioname o selección. Es una selección de datos donde nosotros podemos llamar a esas columnas, a esas tablas, perdón. Podemos llamar a esas tablas e ir mostrando sus datos y poder ver también, asimismo, podemos ir filtrando, ah, ir filtrando los nombres, ir filtrando por códigos, ir viendo, vamos a decirle, con mayor detalle todos esos datos que tenemos nosotros registrados dentro de una base de datos. Entonces, para hacer un poquito de sintaxis, el select nos ayuda a poder seleccionar o poder extraer los datos, ya sea de manera completa o de manera filtrada dentro de un seleccionador, dentro de un listado de datos obtenidos. Los comandos pueden tener varias líneas. Se puede identar para facilitar el entendimiento. Los comandos pueden escribirse en mayúscula o minúscula. Los comandos se ejecutan una vez ingresados en el buffer. Es quiere decir, nosotros podemos escribir toda la sintaxis de código y al final le ejecutamos. Ahí nos van a indicar también si el código es correcto, si tenemos algún error o si nos falta corregir algo más dentro de nuestra sintaxis. Bueno, tenemos también la posibilidad de poder filtrar con asterisco todas las columnas.
dentro de la tabla. O así también podemos filtrar por el número de columna, podemos filtrar por la columna 2 por la columna 3 o directamente podemos llamarle por cada uno por el nombre de la columna. Los principales tipos de datos incorporados dentro del Select son el varchar, que es una cadena de caracteres de longitud variable. El tamaño máximo es de 4000 bytes y mínimo de 1. ¿Y quiere decir eso? Que nosotros podemos dimensionar el tipo de datos que va a contar en este caso es de tipo texto, de tipo de carácter de textual. También tenemos lo que es el nvarchar 2 que le podemos asignar también tamaño. Longitud variable, el tamaño máximo está determinado por la definición del juego de caracteres nacional con el límite máximo de 4000 bytes, mínimo de 1. En este caso, en Postgres, nosotros trabajamos lo que es el character, que en esta definición sería varchar. Este sintaxis se utiliza para Oracle. El nvarchar también se utiliza en Oracle, pero en Postgres se utiliza lo que sería la sintaxis de character variable. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Ambos podemos dimensionar la cantidad de textos que pueden ir agregando dentro de sus columnas, pero el primero es de tamaño estático y el otro de tamaño dinámico. Lo que nos indica que si nosotros por más datos que le carguemos a este, mientras que no alcancemos el tamaño de carácter especificado, automáticamente la base de datos va a tomar el tamaño como el tamaño asignado como el espacio total del campo de texto asignado. Sin embargo, el character variable, que es el nvarchar que está más abajo, es de carácter dinámico. ¿Qué quiere decir carácter dinámico? Se adecua al tamaño de caracteres que nosotros le estemos cargando a esa línea dentro de esa columna. Por decir, si es un tamaño de 40 caracteres y nosotros le cargamos dos, este automáticamente toma como la longitud dinámica como 2. Sin embargo, el primero que vemos arriba, si nosotros le colocamos de tamaño 40 y le escribimos de 2 caracteres, va a tomar como de tamaño 40. Estos dos son bastante similares, pero asimismo son bastante diferentes. ¿En qué momento son diferentes? Al momento de obtener la capacidad de la base de datos. Porque como su nombre lo dice, el primero ocupa mucho más espacio que el segundo, porque el primero es de tamaño estático, sin embargo, el de abajo es de tamaño dinámico. También tenemos lo que sería la parte numérica, que en POG sería numérico o integer, que sería el long, acá en el ejemplo. En este caso numérico, nosotros podemos indicar la cantidad de caracteres que puede tener, la cantidad de números que puede tener almacenado esa variable. Y la letra S nos indica la posición en decimales. Pues decir, en este caso puede ser numérico, puede ser decimales cero o puede obtener decimales. ¿Para qué esto no es importante? Si ponemos nuevamente el ejemplo anterior de lo que es el autoservice, nosotros nos damos cuenta que muchas veces lo que nosotros vendemos por peso. ¿Y eso qué equivale? Por ejemplo, si nosotros cuando compramos un tomate, el tomate tiene un precio de 10.000, entonces el pesaje, nosotros pesamos y
nos damos cuenta que tienen, no sé, 0,500 o medio kilo, y medio kilo en términos numéricos es 0,500. Si es un kilo es uno, si es un kilo y medio es 1,5. Si es un cuarto, por ejemplo, es 0,250, que son 250 gramos. Entonces, para eso nosotros es importante tener también la parte de decimales para poder adecuar bien nuestra base de datos y obtener mejor la información necesaria. El long, que es el integer es solamente carácter numérico, no contiene decimales. Es de tamaño, es de tamaño estático, que quiere decir que tiene un límite de tamaño máximo en cuanto a numeración, que sería de 12 números. Y la parte numérico, que es el number que está más arriba, puede obtener mayores variables hasta 38 caracteres numéricos y decimales hasta 10 o 20. El date, que está más abajo, es para definir el dato de tipo fecha dentro de nuestro campo. Podemos tener la fecha, eh, para en este caso, para obtener la fecha del día de hoy en Postgres, por ejemplo, se utiliza el current date, que es el current-date. En este caso también, como acá tiene una dimensión del carácter numérico, en nuestro caso en Postgres, por ejemplo, la fecha mínima que puede guardar es el 0101-1900. Y el máximo es el 9999. Abajo es el timestamp, que nos indica la fecha en años, meses, días, minutos y segundos que nosotros podemos obtener dentro de una base de datos. Podemos guardar la información con fecha, día, hora y minutos y segundos, así mismo. El timestamp cuenta con una precisión de fracciones para que nosotros podamos obtener el mayor detalle en toda su estructura. El char, en este caso, es la misma cosa que el varchar, tiene otra definición nomás, solamente que en este caso el tamaño máximo también le disminuye con respecto al primero. En este caso, en Postgres no tenemos esta opción, solamente tenemos el character. Tenemos una opción más que es el tipo text en el Postgres, que el tipo text es como el character body, pero con con el máximo sería en este caso hasta 2 gigabytes de tamaño almacenado en datos dentro de una fila, dentro de un dato contenido dentro de la columna. El blob es de tipo binario. ¿Qué quiere decir binario? Que nosotros podemos, con esta variable, con este tipo de datos, nosotros podemos guardar datos, como por ejemplo, podemos guardar imágenes, podemos guardar documentos, podemos guardar PDFs, entre otro tipo de datos, ¿verdad? Que lo que hace es que convierte, vamos a decirle, el dato de una imagen en sí, convierte en base 64 y lo guarda como binario dentro de la base de datos. Postgres. Pero en este caso, en Postgres no se utiliza el tipo blob, pero sí se utiliza el binary, que es el tipo de datos que se utiliza dentro de Postgres. El club, que es de objetos caracteres de tamaño máximo. En este caso sería del mismo tipo del blob, pero en este caso el file. Estos últimos dos, por ejemplo, en Postgres ya no se usa. Netamente tenemos los datos principales en lo que es el binary, hasta el binary. Entonces estos últimos dos ya no se utilizan, se mantienen todavía en Oracle, pero son objetos de mayor tamaño que sería para los datos también
de imágenes y documentos que son de alto tamaño de peso, ¿verdad? La misma cosa el B-File, que es para localización de un archivo binario almacenado fuera de datos, de la base de datos, que nosotros podemos guardar una ubicación dentro de nuestra base de datos donde está, donde es detenido, donde es obtenido las imágenes correspondientes. Otro tipo de datos, el timestamp que llamamos recién, que con la zona horaria, en este caso con White Time Zone, nos indica la zona horaria en donde nosotros estamos, automáticamente agarra la hora y agarra la fecha, el día, la hora, minuto, segundo de nuestra zona horaria. Si nosotros estamos en Ecuador, nosotros estamos en Bolivia, en Perú o en el extranjero, ya sea en Estados Unidos, Canadá. Entonces, dependiendo de nuestra zona horaria que contiene nuestra PC o nuestro servidor, va a tomar la hora necesaria, ¿verdad? En el caso anterior, toma la hora sin de nuestra computadora sin que éste tenga acceso a lo que es el time zone, ¿verdad? El intervalo de años es para obtener almacén un periodo de tiempo en años o meses. En este caso, nosotros no tenemos más esto en Postgres. Nosotros utilizamos netamente lo que es la fecha, que es el tipo date. Este último tampoco tenemos más en Postgres. Ya se utiliza en las versiones anteriores, sí se tenía, pero ahora en las versiones nuevas ya no. Se unifican estos tipos de datos. Tenemos también lo que serían las expresiones aritméticas, que serían, por ejemplo, la suma, la resta, la multiplicación. Bueno, estas operaciones aritméticas son bastante sencillas. También están otro tipo de datos que son ya la parte de concatenación de datos, que se utiliza lo que sería barra barra. También lo que sería la parte de sustracción de datos, que vamos a ir viendo más adelante, ¿verdad? En este caso, nosotros vamos a hacer ya las operaciones aritméticas, la sintaxis de las operaciones aritméticas para poder nosotros identificar mejor dentro de la base de datos. Por ejemplo, nos muestra cómo funciona la parte de aritméticas. Nosotros vemos, por ejemplo, a hacer una multiplicación de la cantidad por precio. ¿Para qué hacemos esta multiplicación? Para nosotros saber el subtotal. Y quiere decir, nosotros tenemos, si nosotros volvemos al ejemplo de lo que es la parte de nuestra base de datos de un mini super, nosotros tenemos como datos dentro de nuestros artículos, tenemos el precio del producto. Y al momento de vender tenemos el dato de la cantidad, cuánto estamos vendiendo. Pero para saber el monto total de lo que es la venta, se tiene que hacer la multiplicación de la cantidad por el precio del producto.
Entonces acá abajo nos indica cómo hace la distribución y cómo extrae, cómo trae los valores correspondientes. La precedencia de los operadores, la multiplicación y división tienen precedencia por sobre resta y suma. Este es en cuanto al orden. Los operadores también se evalúan de izquierda a derecha. Y los paréntesis ayudan a cambiar el orden de la precedencia. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos una precedencia de datos que serían la multiplicación, la división, la suma y la resta. ¿Para qué sería eso? Para que nosotros tengamos en cuenta ya la parte importante de que dentro de la base de datos relacional se mantiene esa sintaxis de operación aritmética, la multiplicación, la división, la suma y la resta. Pero sin embargo, si nosotros queremos modificar la distribución de esa precedencia, se realiza lo que serían las operaciones entre paréntesis y el orden también es bastante fundamental. La precedencia también está, el primero está los operadores aritméticos, el segundo las operaciones de concatenación, el tercero las operaciones de condición, el cuarto es si es not nulo, el like, el not in, ¿verdad? 5 es not between, 6 no es igual a, el 7 el not, el 8 el and y el 9 el or. Acá nos indica también otras procedencias de operaciones. Acá tenemos un ejemplo donde lo que hace primeramente es la multiplicación y después procede a lo que es la suma. Pero sin embargo, en el segundo ejemplo de abajo, nos indica que primero hace la suma y después hace la multiplicación. Utilización de alias para las columnas. Las operaciones de renombramiento se da a través de la utilización de un alias o sobrenombre que aparece en la cabecera de las columnas al seleccionarlo. Es útil cuando la columna es el resultado de un cálculo. Debe seguir inmediatamente a la columna u operación que representará una columna. Se puede utilizar la clave as, pero no es obligatoria. Si el alias tiene un carácter especial o espacio, debería utilizarse comillas. ¿Para qué esto es importante? El uso del alias es importante para nosotros para que podamos identificar las operaciones que estamos haciendo o concatenaciones u en todo caso operaciones de condicionamiento dentro de nuestro celu. Acá abajo tenemos lo que sería el ejemplo de precio por cantidad y le cambiamos el nombre de as importe. Entonces abajo, si se fijan, en el ejemplo nos indican que al momento de hacer business select, nos estira lo que es la parte de precio y en vez de poner, como vimos en el ejemplo anterior, que es acá, que es cantidad por precio, automáticamente toma lo que sería el alias y nos indica que es el importe. Después tenemos lo que es el operador de concatenación, que como les estaba comentando, que se representa por dos barras verticales y tiene por función enlazar columnas o cadenas de caracteres a otras columnas, resultando una nueva columna de caracteres. Ejemplo, que hacemos un select, nombre y apellido. Ejemplo de empleados. Entonces, nuestro select y acá en el ejemplo nos indican bien, por ejemplo, que el nombre apellido es línea en una sola columna dentro del select. Les aclaro también
que estas operaciones, que es el select, nosotros solamente modificamos los valores que estamos extrayendo o solicitando o consultando dentro de una base de datos o dentro de una tabla. Nosotros no estamos modificando la estructura así, la estructura principal que cuenta una tabla en específico. Lo que estamos haciendo ahora es manipular los datos dentro de nuestro select y poder traer los datos como corresponde al momento de hacer las observaciones correspondientes. Los valores nulos. El valor null es un valor no disponible, no asignado, no conocido o inaplicable. Por tanto, no tiene igual significado que cero o espacio. Si una expresión aritmética contiene valores null, toda la expresión se vuelve como null. Una disculpa. Bueno, como les estaba comentando, que si una expresión aritmética contiene valores nulos, toda la expresión que se evalúa sale como nulo. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros hacemos una operación aritmética de varias, hacemos una operación de multiplicación, suma y resta dentro de una consulta, y uno de los valores contiene null, automáticamente todos los valores, o sea, el resultado de esa operación va a quedar como nulo. O así en todo caso. Filas duplicadas. La sentencia select despliega todas las filas incluyendo duplicadas, a diferencia de las operaciones algebraicas. Acá nos muestra un ejemplo. Para eliminar las filas duplicadas se utiliza la cláusula distinta. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros podemos hacer una consulta y poder extraer todos los nombres sin duplicarse dentro de una consulta. Entonces utilizamos el carácter distinto. Solo es aplicable si, si se aplica a solamente una columna o una o varias columnas que tengan los mismos datos. Si una columna contiene datos distintos, si nosotros en tres o cuatro filas tenemos el mismo nombre, pero en otra columna tenemos otro valor de diferencia, automáticamente la sintaxis de distinct no va a ser aplicada porque no encuentra variables que son únicas. Lo que indica que si queremos buscar nombre y apellido, pero podemos buscar, no sé, la fecha de última modificación o la fecha de nacimiento, nos pueden traer dos o tres datos, pero con el mismo nombre, pero con diferentes fechas de nacimiento. Entonces, si nosotros queremos solamente el nombre, sacamos de esa consulta la fecha de nacimiento y ahí sí nos va a aplicar la que es la parte de distinto. Todo eso vamos a ir mirando más adelante lo que serían los ejemplos, ¿verdad? Acá justamente lo que está lo que estaba explicando. Que la sintaxis de distinct se aplica a todas las columnas en la sentencia select. Cuando distinct es aplicado a múltiples columnas, el resultado representa combinaciones de las mismas. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros tenemos una consulta ah, en este caso vamos a hablar un poquitito de lo que es el web.
El where es lo que sería el condicionamiento, que sería el filtro dentro de nuestra consulta. Si nosotros queremos obtener un dato en específico, utilizamos lo que sería la función, el where, el comando where, y le ponemos como sintaxis el nombre de la columna sea igual al valor que estamos buscando dentro de la tabla en sí. Si hacemos este filtro, nos va a tirar los datos. Acá la misma cosa. El order by nos indica también que podemos nosotros ordenar los datos de menor a mayor. En este caso se ordena por apellido. Puede ser ordenado de manera ascendente o de manera descendente. Acá justamente nos explica que indica el orden ascendente, es el orden por defecto, que en este caso, si como en el ejemplo anterior no se colocó ningún tipo de orden, automáticamente la base de datos toma como ascendente el orden. Sin embargo, podemos utilizar de manera descendente por el orden como se explica. La cláusula order by es la última que aparece en la sentencia select. No solamente puede ordenarse por campos de la tabla, sino también por expresiones o alias. Los valores null se despliegan en primera posición en secuencia descendentes, en última posición en secuencia ascendente. Ordenando múltiples columnas, se puede indicar la posición del campo a ordenar para no volver a escribir la columna. En este caso, si se fijan en el ejemplo, es select id como nombre área, from mi áreas, order by 2. Se puede ordenar por múltiples columnas, en cuyo caso el orden colocado en la lista del order by indica el orden de clasificación. Se puede ordenar utilizando el alias o una expresión. Los operadores lógicos y de comparación serían los siguientes. Los operadores lógicos serían es igual, mayor, mayor igual, menor o menor igual. Y las operaciones de comparación propios del SQL es between, que es para operaciones desde y hasta. El in indica los valores que estén dentro de los paréntesis principales. Like, que es para valores que estén conteniendo los datos que nosotros estamos buscando, y if null serían los valores que sean nulos. Los operadores lógicos que serían and, or not. Las expresiones negativas. A veces es más fácil limitar las filas resultantes excluyendo las filas que uno no quiere que aparezcan. Que serían distintos, los operadores lógicos serían distinto a, diferente a o no sea igual a. Y los operadores SQL serían not between, not in, not like y is not null. Use el operador between para probar valores que se encuentran entre o fuera de un rango de valores. Por ejemplo, podemos hacer una sentencia de empleados donde el where, el apellido, esté dentro de Aguayo y Florentino. Y acá nos indica más abajo que use el operador between para probar valores que se encuentren entre o fuera de un rango de valores. Que se utiliza la misma cosa del celo, ¿verdad? El operador like, que se realiza para búsqueda utilizando cadenas de caracteres. Las condiciones de la búsqueda pueden contener caracteres literales o números
Se puede utilizar la palabra porcentaje, detona ninguno o muchos caracteres y guión bajo detona un carácter. Podemos hablar también de las condiciones múltiples. Se puede utilizar criterios complejos combinando condiciones con operadores AND y OR. AND exige ambas condiciones para ser verdadero y OR requiere que cualquiera de las dos condiciones sea verdadera, que sea verdadera para estirar, para hacer los filtros correspondientes. Las reglas de procedencia también se aplican a esto, que se pueden utilizar utilizando las siguientes paréntesis. Se puede también modificar utilizando paréntesis. El primer operador sería todos los operadores de comparación, que serían el es igual, el segundo que es el AND y el tercero que es el OR. El resumen de sintaxis que sería más o menos un solo select combinando con todas las condiciones que estamos viendo, incluyendo la parte del alias, la parte del order by y ascendente o descendente, ¿verdad? Bueno, ya serían ya un poquito más derivados. Ahora nosotros vamos a entrar ya en lo que es la parte de base de datos. Vamos a ir mirando nuestra base de datos. Principalmente vamos a hacer un pequeño ejemplo de cómo instalar nuestra base de datos. Acá yo tengo un instalador que está dentro de la plataforma eh, de materiales que pueden ustedes bajar con toda tranquilidad. Pueden bajar y poder instalar esta versión. Esta versión es bastante estable y bastante sostenible para cualquier equipo. Hasta hoy día no encontré ningún problema con esta instalación en otras máquinas, entonces no hay ningún inconveniente de parte de esta versión de Postgres, ¿verdad? La instalación es bastante sencilla, podemos darle doble clic, ejecutamos como administrador, acá le damos siguiente, acá nos indica la ruta en donde va a estar almacenado todos los paquetes, las carpetas de la base de datos, le damos siguiente. Acá nosotros elegimos qué componente vamos a estar instalando. En este caso, podemos mantener el Command Lines Tool, son la ayuda de los comandos. El Stack Boiler no hace falta que nosotros instalemos. El pgadmin 4 es sí o sí obligatorio. Y el Postgres en sí, es que el servidor en sí, luego tenemos que descargar, ¿verdad? Una vez que nosotros seleccionamos todos estos componentes, le damos en siguiente. En este caso, como ya tengo esta versión, yo tengo esta línea y tengo voy a descomentar nomás yo, pero en este caso ustedes si van a hacer una primera instalación, no hace falta que ustedes dejen, que podrían dejar tildado estas opciones para poder hacer su instalación correspondiente. Acá le damos nosotros en siguiente. Ahora nos permite hacer instalación en Tools. Bueno, acá le damos nuevamente en siguiente. Y acá nos pide una contraseña inicial. Nosotros vamos a poner una contraseña inicial de 1245, podemos ponerle como contraseña por ejemplo, Postgres, nombre Postgres, o una contraseña que nosotros podamos saber, ¿verdad? Esta parte es importante porque esta es una contraseña que ustedes no deben olvidar y porque esta es una contraseña de la base de datos misma. Pueden ustedes ir creando otros usuarios, otras contraseñas de base de datos, pero este sería el principal. Este sería vamos a decirle, un usuario máster que va a manejar toda la base de datos inicialmente, ¿verdad? Vamos a ponerle como ejemplo 1845.
1, 2, 3, 4, 5 nomás la contraseña. Le damos en siguiente y acá nos indica el puerto. Si nosotros tenemos ya, como en mi caso, yo tengo ya instalado el Postgres, yo puedo instalarlo en el puerto 5432, 5433 o puedo modificar el puerto acá de instalación. Este puerto es bastante importante también para más adelante, para poder hacer conexiones, para que yo pueda comunicarme o conectarme a mi base de datos utilizando otras computadoras o estando desde otro sitio. No sé, una vez que nosotros configuremos el puerto, le damos el siguiente. Acá me indica que el puerto ya está, existe, entonces vamos a ponerle otro puerto. Le doy el siguiente. Acá me indica, por ejemplo, la configuración regional. Nosotros vamos acá, seleccionamos la configuración de la región donde nosotros estamos o directamente dejamos por defecto y nos toma lo que sería la configuración regional de nuestra computadora. Le damos el siguiente. Acá nos va a indicar todos los paquetes que va a estar instalando y le damos nuevamente el siguiente. Acá nos indica un último mensaje. Le damos siguiente y ya empieza a instalar. En mi caso le voy a más cancelar, pero en el caso de ustedes van a esperar que termine todo. Una vez que termine toda la instalación, ya van a poder utilizar con total normalidad. Yo le doy nomás cancelar nomás al mío para que no haya una complicación. Y voy a hacer este. Y me voy en inicio. Una vez que me termine de instalar todo, le voy a hacer inicio y escribo PG y ahí me va a estirar PG Admin 4. Le doy un clic y ya me abre sería la plataforma de aplicación de la base de datos. Una vez que yo espero que me abra toda la aplicación, tenemos ya la ventana completa. Y acá en el costado izquierdo tenemos lo que sería la parte de server. Desplegamos. Y en este caso nos va a indicar, en este caso como se instaló la versión 13, nos va a indicar acá Postgres SQL versión 13 nos va a indicar. ¿Verdad? Le doy un clic, acá me va a pedir justamente la contraseña que nosotros pusimos y nosotros escribimos la contraseña y le damos OK y ahí nos inscribe ya la base de datos. Acá, en el caso de ustedes, va a aparecer acá vacío, no va a aparecer una base de datos. Ah, va a aparecer uno que es el de Postgres, que es una base de datos de pruebas que crea lo del Postgres, ¿sí? Pero nosotros nos vamos a ir creando otra base de datos, le damos clic derecho, le damos Create, Database, y acá por ejemplo, le damos poner DB-Subeo. Pero si nosotros no queremos utilizar de esta manera, nosotros podemos hacer de otra siguiente manera. Nosotros, esto, lo que nosotros hacemos por código, por opción, acá como clic derecho, Create Database, nosotros podemos hacer también como un SQL. ¿Cómo hacemos SQL? Nosotros desplegamos acá, abrimos un SQL, que sería este, y acá pegamos, por ejemplo, la condición que sería esta. Esta condición nosotros hacemos por código. Decimos creame una base de datos que se va a llamar de bello bajo prueba con el propietario, que es el owner, hacer Postgres, una codificación de UTF-8 con la parte del local, sería la parte de la localidad que utiliza la librería que nosotros ya instalamos. El límite de conexión es -1, que sería infinito. Perdón. Instant Play, que es una opción más que tiene base de datos, que sería FAL, que ese no utilizamos. Y le damos en ejecutar. ¿Verdad? La misma cosa nosotros podemos utilizar acá clic derecho y le damos crear, y es una opción mucho más factible para nosotros. Y acá le pedimos db prueba. Y como ven, si nos vamos a SQL, nos crea la misma sintaxis que vemos acá en el costado. Podemos crear de una u otra manera vamos a decir, la base de datos. En este caso vamos a usar más este método, le damos ejecutar, ahí nos indica que nos ejecutó de manera correcta. Acá nosotros le damos un refresh, estamos,
Y acá vemos que ya nos crea una base de datos de pruebas. Acá nosotros podemos también crear esquemas, porque nuestro esquema acá nos indica, una vez que nosotros creamos la base de datos, nos van creando estas diferentes opciones que tienen que cuenta, ¿verdad? Que serían las extensiones, serían las conexiones, los eventos, los triggers, los catálogos, que serían la información de los esquemas, porque nosotros vemos en propiedades, acá nos indica todo, los catálogos de Postgres, podemos ver cast, y más abajo también tenemos los foreign data, el lenguaje, que es el PostgreSQL, las publicaciones y los esquemas, que nosotros en este es lo que vamos a estar trabajando. En la parte de esquemas, nosotros podemos agregar esquemas utilizando la misma sintaxis. ¿Verdad? Acá podemos ponerle un esquema de prueba. Y si ven nuevamente acá, en SQL nos crea la sintaxis que nosotros podemos, al darle save, va a guardar, o copiamos este esquema y pegamos acá del mismo SQL y ejecutamos y nos va a hacer la misma forma. Estamos, le damos save, si se fijan automáticamente me creó una base de datos. Esta base de datos nosotros creamos una base de datos de prueba. Perfecto, nosotros ya tenemos ya nuestra base de datos ya preparados como para empezar a cargar las otras tablas correspondientes. De acuerdo a con lo que estamos hablando inicialmente, a las necesidades que nosotros vayamos queriendo obtener o queriendo utilizar dentro de la base de datos. Como les estaba comentando recién, vamos a abrir un poquitito, vamos a abrir un poco en PowerPoint, vamos a ver si podemos hacer un pequeño enseño acá. Vamos a ver, vamos a crear un cuadro. Estamos en la tabla de artículos. Antes que nada, nosotros sabemos una lista de las tablas que nosotros vayamos a ir queriendo agregar, ¿verdad? Para ello, como nosotros queremos hacer una lógica y identificar qué tablas o qué datos nosotros queremos ir guardando. Inicialmente, nosotros queremos guardar lo que es la parte de artículos. Perfecto. Eh, nosotros vamos a ir guardando también clientes.
Bueno, como les estaba comentando, nosotros vamos agregando, ustedes pueden hacer este diseño, pueden hacer en hoja o en algún otro programa de diseño que ustedes tengan. Nosotros vamos a poner uno, qué tablas vamos a ir necesitando, ¿verdad? Nosotros necesitamos lo que es la tabla artículos, la tabla clientes, también vamos a necesitar una tabla de compras, ventas, por ejemplo, si es que una empresa que se encarga también de llevar productos a crédito también, podemos agregar también lo que serían las tablas de pagos. Si nosotros vamos a necesitar también eh, manipular más de una, usar más de una caja o una computadora para nuestra base de datos, necesitamos también la sesión de datos o documentos para facturar, factura, de factura. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos, evidentemente, más o menos hicimos una pequeña comparación de lo que sería la parte de una base de datos más o menos pequeña, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que nosotros podemos, ya, relacionando esto, por ejemplo, nosotros vamos a relacionar artículos con venta, artículos también podemos relacionar con compra, después también podemos manejar también lo que sería la parte de artículos con pagos. También nosotros tenemos la parte de la unión también con clientes con ventas. Ah, también nosotros tenemos que tener una tabla de proveedores también. Proveedores. Este va relacionado también con lo que es la parte de compra. ¿Sí? Proveedores con compra.
también lo que sería clientes, después ya sería también con la parte de pagos. Y asimismo también ventas relacionado con los documentos y asimismo la factura, el documento de factura también tiene que ir relacionado con las cuentas. Ese más o menos es un diseño pequeño y básico, lo que sería la parte de base de datos relacional. A esto se define lo que sería base de datos relacional, porque todas las tablas están relacionadas entre sí. De alguna u otra manera, por más que este proveedor esté relacionado con compras, nosotros tenemos también acceso desde artículos, podemos ver a los proveedores, desde las ventas también podemos ver a los proveedores. Tenemos un relacionamiento completo. De una u otra manera, cada tabla que por más que no estén relacionadas de manera directa, están relacionadas de manera indirecta, lo que nos hace ver y nos hace entender cómo funciona una base de datos relacional. Entonces, teniendo nosotros esta estructura, nosotros podemos ya empezar a cargar los datos necesarios. Por decir, acá nosotros tenemos lo que es la parte de artículos, nosotros vamos a agregar el dispositivo, vamos a poner vamos a poner acá como título artículos, perdón, artículo, vamos a agregar otra nueva para acá. En artículos que vamos a necesitar, en artículos nosotros estamos, por ejemplo, el ID identificador dentro de nuestra base de datos de tipo numérico preferentemente. ¿Para qué sería este? Este es un identificador. Lo bueno de una base de datos relacional también es que nosotros podemos identificar cada dato que nosotros carguemos con un código único. ¿Para qué eso es importante? Para que nosotros no podamos perder a ese dato en específico dentro de una laguna de datos, ¿no? Entonces, para eso es importante, para cada tabla que nosotros creamos anteriormente, para artículos, clientes, proveedores, compras, documentos, ventas y pagos, tiene que haber un código único que le ayuda, que le ayuda a poder identificar mejor los datos correspondientes. También nosotros podemos agregar lo que sería la parte de descripción, descripción producto, descripción producto, que sería de tipo texto o de tipo character. En mi caso, en mi caso popular siempre es preferible el character body. Y en este caso, por ejemplo, ponemos una de 200 hasta 200 caracteres. ¿Por qué 200 caracteres? Porque si se dan cuenta también de la descripción del producto puede variar, puede aumentar de tamaño dependiendo de la descripción y dependiendo también del local, ¿verdad? Entonces, para evitar cualquier malos ratos, se utiliza tipo text, en este caso en base de datos viene un nombre, de tipo text o de tipo character body. Después, nosotros podemos ver también
Podemos agregar también fecha de vencimiento del producto. Acuérdense que cada producto viene con su fecha de vencimiento para que nosotros podamos identificar mejor también cuándo se va a vencer el producto, en qué estado se encuentra. Entonces nosotros tenemos todos esos datos dentro de nuestra base de datos y manejar con mayor detalle todos sus procedencias, ¿verdad? Vencimiento del producto es de tipo date, vencimiento del producto. Después, el tipo de IVA que tiene el producto. El tipo de IVA puede ser tipo 10%, 10%, 5% o sin IVA. En este caso, exento. Y este tiene un valor, sería de tipo numérico o numérico o de tipo íntegro. Esto nosotros podemos también ya tener ya dentro del artículo para saber el tipo IVA. Perdón, el tipo de IVA que puede tener el artículo, ¿verdad? También podemos saber el precio. Nosotros en este caso podemos hacer nuevamente un desglose de este artículo. Podemos mantener en una cabecera o podemos hacer en dos partes con un detalle también. Para qué sería funcional esa parte? Para que nosotros podamos identificar a más detalle, por ejemplo, si tenemos sucursales, si tenemos más de una sucursal, entonces mantenemos como un detalle. El nombre en sí del producto se mantiene, así como lo estás explicando, pero el detalle varía dependiendo, por decirte, varía de acuerdo a qué sucursal se encuentra, a qué, a qué localidad, todo eso, ¿verdad? Entonces, en este caso, vamos manteniendo más en la cabecera los datos detallados del producto, ¿verdad? Que sería el precio. El precio puede ser tipo numérico, el precio de tipo numérico 12,0. Después podemos también agregarle el costo del producto. ¿Para que yo manejo acá el costo? Para que lo pueda saber también la ganancia que pueda obtener yo de este producto al momento de las ventas. El stock, nosotros podemos mantener también el stock de tipo integer para saber cuánto nosotros tenemos de cantidad. El tipo del artículo que puede ser unidad, kilo, metro, rollo o otro tipo de artículo. Para que nosotros vamos a saber también identificar también en más detalle lo que sería la descripción del producto. ¿Cómo viene este producto? ¿Cómo voy a vender? Si voy a vender por unidad, voy a vender por kilo, voy a vender por rollo, por metro o como sea, ¿verdad? Entonces nosotros identificamos todo esto. Una vez teniendo más o menos una idea de los datos más o menos que vamos a ir almacenando en esta parte, dejamos ya ahí y pasamos al siguiente, que sería la parte de clientes, como por ejemplo. Entonces acá le damos una diapositiva y acá le ponemos clientes. En esta parte, vamos a poner este, clientes anónimos, ¿sí? Vamos a poner un poquito más de cuadro. Acá en clientes, la misma cosa, vamos a poner un identificador, que sería ID clientes, del tipo integer.
de tipo integer. Después vamos a tener lo que sería la parte de nombre de tipo carácter, Gary, vamos a ponerle de 100 nombre. Después vamos a poner apellido, misma cosa, carácter. Carácter igual dijimos que es una combinación de texto pero dinámico. Si no utilizamos los 100 caracteres que le estamos agregando, entonces automáticamente va a tomar la cantidad de caracteres que nosotros estaríamos como tamaño que tiene el almacenado. Podemos mantenerle el número de documento, ya sea cédula o RUT, de tipo character, variable, le ponemos de 40. Después podemos agregarle otros tipos más datos, más detallados, como por ejemplo fecha de nacimiento, nacimiento de tipo date. Entonces, una vez teniendo más o menos los datos principales del cliente, nosotros ya tenemos ya también una base de lo que sería, cómo sería estructurado nuestra tabla de clientes. Ahora, este, esto que estoy preparando yo ahora en PowerPoint, esto que estoy dando como ejemplo, voy a levantar ahora en nuestra clase en nuestros materiales y les voy a dejar un poquitito como tarea que ustedes puedan ir agregando los datos de los proveedores, qué datos podríamos nosotros necesitar en compras, qué datos necesitamos guardar dentro de la tabla de ventas, qué datos en documento factura. Documento factura sería la parte de donde nosotros guardamos las documentaciones, por ejemplo, el número de factura, sede, caja, timbrado, todos los datos que correspondería a cada venta, vayamos guardando a cada vez. Y en pagos, por ejemplo, ¿qué datos nosotros necesitaríamos guardar? Los pagos serían, por ejemplo, las ventas a crédito que nosotros tenemos acá, que faltan por pagar. Entonces, si es que entra acá en la sección de pagos, ¿qué datos yo voy a necesitar guardar en esta tabla para poder identificar si este cliente que llevó a crédito una venta ya pagó? Si ya pagó o no pagó o cuánto sigue debiendo. Entonces, para eso sería. Los voy a dejar un poquitito como tarea y en la siguiente clase vamos a continuar, vamos a agregar esto en nuestra base de datos que estamos preparando ahora, que es la base de datos de prueba, y a partir de ahí podamos ir ya manipulando los datos, agregando datos y manipular los datos dentro de nuestra base de datos, ya como nosotros vayamos creando dependiendo a nuestra necesidad, ¿verdad? No sé si tienen una duda o una consulta. Una vez que termine la clase, voy a compartir esta presentación dentro de nuestros materiales de primera clase. No sé si tienen una duda o una consulta. Bueno, perfecto. Entonces por hoy doy por terminado nomás la clase. Como les dije, les dejo esto como tarea para que ustedes vayan aprendiendo un poquito cómo funciona y a partir de ahí puedan ustedes también dar su imaginación y dar un pequeño desarrollo de cómo estaría funcionando la estructura de lo que ustedes están necesitando dentro de nuestra base de datos. Sí, exactamente. La presentación también les voy a compartir. Esta presentación de PowerPoint, así como el otro ya está también compartido dentro de los materiales.
de la primera clase. Esto también voy a compartirles ahí dentro de la plataforma para que ustedes puedan tener y poder continuar también con este ejemplo. Entonces, por hoy doy por terminado. Agradezco muchísimo su atención y espero poder contar otra vez con ustedes para la siguiente clase. Muchísimas gracias. Gracias a vos, profe. Dale, nos vemos para la próxima. Mucha suerte.